Martín Basto, de la Dirección General de Medio Ambiente y coordinador del Observatorio de Cambio Climático, que preside el director general, que ha estado antes aquí. Hoy tenemos en estas importantes jornadas, yo creo que hay una gran aportación. Va a estar con nosotros don Eduardo González, que es subdirector general de la Oficina Española de Cambio Climático. Es impulsor de grandes acciones a nivel del Estado español y sobre todo con el Real Decreto de Huella de Carbono, que por fin se puso en marcha este año, en marzo de este 2014, que aunque lleva muy poco tiempo está avanzando a grandes niveles y que para Extremadura, incluso con lo que ha comentado el ponente anterior, puede haber aquí una importante fuente de ingresos para el sector forestal, con el tema sumideros. Bien, también hay una serie de aspectos dentro del cambio climático que, a pesar de que hay problemas graves o está generando graves problemas, también puede ofertar oportunidades. Entre ellas, en los efectos tanto a nivel de adaptación al cambio climático, con políticas de adaptación, como con políticas de mitigación. Una de ellas es los efectos sumideros que hace el sector forestal y otras, las distintas hojas de ruta que se están estudiando en los llamados sectores difusos. Una de ellas, muy ligado a esta feria, que es FICOM, ligado al sector de la construcción, pues es la oportunidad que ofrece el tema de la eficiencia energética, que también se está tocando en la otra sala contigua. Bien, pues yo sin más, para no perder ni un minuto, dejo a don Eduardo González, su director general de la Oficina de Cambio Climático. Pues muchas gracias, Martín, y gracias al Foro FICOM por invitarnos a un poco a plantear cuáles son nuestras políticas, que, bueno, trataremos de dar una imagen más positiva que el ponente anterior y verán cómo la Administración a veces no es el gran castigador, sino que apoya iniciativas que yo creo que son positivas. Bueno, como esta exposición es muy larga, voy a ir un poco rápido sobre ella y quizás haciendo hincapié haciendo hincapié en los puntos que entendamos que sean más importantes. Nosotros somos Oficina Española de Cambio Climático y, por tanto, nuestra preocupación es el problema global, que es la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, que es un problema global, no es un problema de un país, es un problema que nos afecta a todos y que se traduce, pues, uno de sus efectos es el calentamiento, que si no detenemos la emisión de gases de efecto invernadero, pues estamos hablando de que podemos llegar a incrementar de 4 a 6 grados la temperatura media del planeta, con consecuencias bastante catastróficas en algunas áreas. En el área mediterránea, pues esto se prevé que traiga, pues, más sequías y más golpes de calor y alguna otra incidencia negativa, pero hay zonas donde se juega en el ser o no ser, es decir, que países que tienen su parte de su geografía en cotas muy próximas al nivel del mar, pues están hablando de la desaparición de grandes y extensas zonas y todo lo que ello acarrea en pobreza, en migraciones y demás. Entonces, bueno, en las negociaciones globales, pues intentamos llegar a acuerdos internacionales que son siempre complicados, pero que lentamente van avanzando. Hace unas semanas ya el Consejo Europeo ha acordado que Europa va a reducir, estábamos en un 20% de reducciones en 2020 con respecto al 90, y ya en 2030 se ha acordado la cifra de reducir un 40% las emisiones que teníamos la Unión Europea en el 90. Y el tema este va a ir avanzando, es decir, que el escenario que se ve para Europa es que en 2050, a mitad de siglo, las reducciones alcancen ya niveles del 80%, es decir, que todas las medidas que ahora vemos avanzar ahora de forma incipiente
en el futuro pues van a seguir y se van a intensificar. Ayer aparecía la noticia de que China y Estados Unidos han lanzado, bueno, de forma, porque eran los dos grandes ausentes en el tema del protocolo de Kioto. Ya sabéis que Estados Unidos no ratificó, con lo cual estaba ausente a ese esfuerzo, y China es el primer emisor, con lo cual estos, junto a los países en vías de desarrollo, lo que sean los BRICS, tienen un papel fundamental en la próxima conferencia que tengamos ahora en Lima y en la siguiente en París, para poner encima de la mesa objetivos pues parecidos al de Europa. Y como les comentaba, pues Estados Unidos ya ha puesto un objetivo de reducción a 2025, bastante interesante, y China ha anunciado que posiblemente su crecimiento en emisiones espera que en 2030 ya revierta, empiece ya a ir hacia abajo, con lo cual ya son avances sobre una situación que hace años considerábamos casi impensable, ¿no? A nivel europeo tenemos una política en cambio climático ya ambiciosa, que no me voy a detallar mucho, pero bueno, tenemos ese objetivo del 20% de reducciones con respecto al 90% en 2020, que se diferencia en dos marcos. Uno es para las industrias muy intensivas en emisiones, que es lo que se llama EU ETS, es el comercio de derechos de emisión, y estos tienen un subobjetivo de reducir un 21%, y luego el resto de sectores que se llaman difusos, tenemos un 10% que reducir de media, y a España le toca justamente ese mismo valor, el 10%, es decir, que España como objetivo nacional tenemos la obligación de que en los sectores difusos podamos reducir o tengamos que reducir en 2020 un 10% las emisiones que teníamos en 2005. Y vamos a ver ahora cómo hemos planteado, cómo se puede hacer eso, porque todavía nos queda algo por hacer en este sentido. La Unión Europea ha sido muy activa en legislación medioambiental, y de hecho yo siempre digo que España, la pertenencia en la Unión Europea tiene un gran efecto positivo, porque tenemos que adoptar las directivas europeas pues tanto en eficiencia como en medio ambiente y demás. Y aquí tenemos directivas muy interesantes que nos van a hacer avanzar. Una es la Directiva de Eficiencia Energética y otra es la Directiva de Energías Renovables, que junto a la que les he mencionado anteriormente de reducción de gases de efecto invernadero es lo que se llama el paquete 20-20-20 de energía y cambio climático. También tenemos financiación orientada a este objetivo, y yo creo que ahora el tema de los fondos europeos que comentaba el director general, los fondos europeos en este programa que viene ahora, el 2014-2020, está muy orientada a fomentar la economía baja en carbono, con lo cual aquí tenemos un esfuerzo. De hecho, hay que justificar que al menos el 20% de los fondos tienen una orientación a medidas que sean o que contribuyan a una economía baja en carbono. Luego de la Directiva de Eficiencia Energética sale un fondo de eficiencia energética al cual tienen que contribuir las empresas energéticas anualmente, y luego tenemos también, y esto lo gestionamos en la Oficina Española de Cambio Climático, el Fondo de Carbono, que tenemos ingresos de las subastas de CO2, es decir, todos los países tenemos un cupo de derechos de emisión que se subastan periódicamente, y que generalmente los compradores suelen ser las empresas eléctricas, y estos nos generan ingresos que tienen que ser reubicados a, digamos, actividades bajas en carbono. No obstante, y a pesar de todo esto, tiene que también haber una participación privada que de una manera materialice los ahorros. En la exposición anterior veíamos
que España está exportando energía cuando somos dependientes en el 80% de combustibles fósiles del exterior. O sea, estos son paradojas, que España tenga que cargar barcos de biomasa y exportar al final energía y tengamos que importar petróleo y gas natural y carbón, es algo que nos lo tenemos que replantear, ¿no? ¿Qué ha aprobado el Consejo recientemente? Bueno, pues ya lo que ha aprobado son objetivos a 2030 y esto es más o menos un resumen de esas conclusiones. Se ha aprobado pasar del 20 al 40% de reducción de gases de efecto invernadero. En energías renovables se ha pasado del 20% del mix de renovables en la energía bruta final a subir al menos al 27% en el conjunto de la Unión Europea, aunque sin objetivos por países, que esto ya veremos cómo se gestiona. Y en eficiencia energética también se ha aprobado un objetivo indicativo para pasar de ese 20% de mejora de la eficiencia energética a un 27%. Entonces, esto ahora tiene que desarrollarse, tiene que distribuirse luego objetivos por países, con lo cual el próximo año ya veremos qué es lo que nos toca a España en concreto sobre estos 3 objetivos globales. Aquí muestro un sector, en el sector residencial, porque el objetivo España 2020 es trabajar en reducir las emisiones difusas. Entonces tenemos que tratar de que todos los sectores difusos, y recordemos que sectores difusos estamos hablando del sector del transporte, el residencial, la agricultura, la gestión de residuos y los gases fluorados y la pequeña industria, todos esos tienen que contribuir. Y entonces para esto lo que hemos trabajado es en lo que llamamos la hoja de ruta de los sectores difusos, que ha sido un ejercicio, les voy a contar un poco de forma resumida en qué ha consistido y que ya está colgada en nuestra web, en la web del Ministerio, y pueden consultar pues, de libre disposición. Nosotros nos planteamos en la hoja de ruta un reto, que es que España tiene que reducir pues, del orden de 60 millones de toneladas de CO2 de aquí a 2020, y con las medidas que había puestas en marcha cuando se inició este ejercicio en 2012, pues veíamos que eran insuficientes. Entonces en la hoja de ruta hemos examinado qué medidas adicionales habría que poner, y además hemos tratado de meter en esas medidas no solo el aspecto de mitigación en CO2, sino aspectos que son interesantes para la sociedad, como actividad económica y generación de empleo, y además generación de ahorros. Es decir, que las medidas en general son medidas de eficiencia energética y suponen ahorrar dinero tanto para los ciudadanos como para las empresas. Entonces, les voy a enseñar un poco. Estos son los sectores difusos que les comentaba anteriormente, y aquí tienen un poco en kilotoneladas de CO2 cuánto emite cada uno, y ven un poco que el sector del transporte sigue siendo el más emisor, seguido por la agricultura, y luego bueno, tenemos el sector residencial, los residuos y demás. ¿Cuál es el reto que veíamos en España? En España veíamos que la tendencia con lo que esperamos que va a ser la recuperación económica va a ser esta línea azul que tienen aquí en emisiones. Es decir, que una vez que el PIB va a ir creciendo, se recupera actividad económica, se recupera movimiento de transporte, las industrias empiezan a volver a incrementar sus producciones, y se espera que esta recuperación del PIB va a generar más emisiones. Y los objetivos que nos pone la Unión Europea 2020 es esta línea roja de aquí, ¿no? Entonces, al principio, en los primeros años, esperamos que pueda haber digamos que estemos por debajo del límite impuesto, y esto incluso nos generará unos superávits, pero es posible que al final del periodo estemos en déficits importantes, con lo cual tenemos que meter medidas adicionales para cumplir los objetivos de CO2.
De hecho, la línea que deberíamos seguir es, en lugar de crecer en emisiones con el crecimiento económico, el objetivo tiene que ser lo que han hecho otros países en Europa ya, es decir, Alemania, Reino Unido, Francia, han crecido económicamente en las pasadas décadas, pero han emitido cada vez menos, o sea que es posible crecer y emitir menos, o sea que en lugar de seguir la línea azul deberíamos tratar de seguir esta línea verde, que es un poco el objetivo que nos planteamos, ¿no? Para hacer eso hay que meter nuevas medidas, y esto lo hemos metido en un modelo que se llama hoja de ruta, y hemos tratado de ver qué conjunto de medidas y en qué grado de penetración nos daría, digamos, la mejor opción para el país, es decir, a nivel de costo-eficiencia, qué es lo que habría que hacer, ¿no? Y entonces los resultados de la hoja de ruta, que es un poco lo que les voy a enseñar, casi saltándome alguna slide, se han estudiado 43 medidas en estos sectores, y de todas ellas se han incorporado los mejores datos disponibles que teníamos de inversión, costes, ahorros, generación de empleo, etcétera, y hemos tratado que el modelo nos aconseje de qué medidas sería mejor implementar, en qué año y en qué grado de penetración, y estos son los resultados que hemos obtenido. En el sector residencial citamos algunas, pero por ejemplo estamos viendo que la parte de introducción de biomasa para empleo térmico es una de las importantes, ¿no? Como referencia a la exposición que tuvimos anteriormente. Y bueno, todas estas medidas, al final el modelo nos genera cómo todas ellas deben participar, y esto, cada línea, que no se ve nada ahí, pero representa una medida y cómo año tras año debería ser implementada. Y un poco agrupadas por sectores vemos que las principales medidas deberían estar en el sector del transporte, donde vemos que hasta 2020 la implementación de las medidas sería creciente, y si parásemos en 2020 la penetración de estas medidas, tienen una doble ventaja, que es que nos generan beneficios durante varias décadas, es decir, cuando hacemos lo que se hablaba antes, que yo creo que era muy oportuno, cuando hacemos un cambio de calderas de gasóleo a calderas de biomasa, esa medida perdurará durante décadas, porque posiblemente ese usuario va a utilizar su caldera de biomasa en lo sucesivo y no va a volver al gasóleo. Con lo cual todo lo que hagamos, y de una manera, un esfuerzo temprano, va a ser positivo posteriormente. El problema aquí es que todas las medidas que hagamos requieren de una inversión inicial, y además la inversión inicial hemos visto que es muy importante en la parte esta azul que tiene ahí en el medio, que es el sector residencial. La rehabilitación de viviendas es la gran asignatura pendiente que tenemos en este país. Vivienda, construcción nueva ya no va a ser lo que iba a ser antes, pero sí que tenemos un parque de viviendas construido antes de los años 70 en condiciones energéticas bastante débiles, con lo cual ahí sí que podemos actuar, y la rehabilitación es una buena posibilidad. El problema que tiene es que requiere de grandes volúmenes de inversiones, porque vemos ahí que para conseguir los objetivos de la hoja de ruta deberíamos empezar a hacer inversiones que subirían hasta los 5.000 millones anuales en los años pico del 2018 y por ahí. Con lo cual este es el reto, cómo facilitar recursos financieros para que se produzcan estos cambios. El empleo es un tema muy interesante, y si bien esto exige mucha inversión, genera mucho empleo, que es uno de los problemas que tenemos en este país. Y de nuevo, aunque la vivienda requiere grandes inversiones, vemos que con diferencia en la que más empleo genera, pero a niveles importantes. Estamos hablando de que el sector residencial
pues con el nivel de inversión que creemos necesario podría generar hasta 50.000 empleos anuales nuevos, que es una cantidad significativa para los niveles propuestos. Todas estas medidas son rentables per se, es decir, que en realidad son buenas, no tienen, digamos, costes a largo plazo, porque los ahorros que generan van digamos, a pagar la inversión en un plazo más o menos largo. Las medidas que más ahorros generan a corto plazo son las de transporte. Las del sector residencial generan ahorros menores, pero que duran más décadas, con lo cual también se recupera la inversión, pero en un plazo mucho más largo. Y digamos que, en definitiva, son medidas eficientes para el país, porque nos genera un país, digamos, más eficiente, ¿no? Con casi todas las medidas que estamos hablando es de introducción de medidas de eficiencia energética y renovables. Y se producen ahorros en energía final, que también es un tema importante, dado que somos importadores netos de la energía que consumimos. Con lo cual la hoja de ruta muestra un panorama ambicioso que necesita recursos, que estos recursos tienen que ser facilitados tanto por la parte pública como por la parte privada. La parte pública ya se está hablando, pues, de cómo orientar fondos europeos, presupuestos de las administraciones, fondos de eficiencia, etcétera, para apalancar también inversiones de la parte privada. Y el tema es poner ya todas estas medidas en acción, que es el reto que tenemos que hacer en los próximos años. Yo creo que este tema de la hoja de ruta queda bastante explicado de esta manera, y entrar a comentar dos acciones que ya hemos lanzado y que yo creo que pueden ser interesantes. Hemos lanzado lo que se llaman los proyectos Clima y los proyectos PIMA. Y en el PIMA, igual conocen uno que ha sido el PIMA Aire, destinado a la renovación del parque de vehículos comerciales. Estamos ahora en trámites de lanzar otro PIMA Transporte para renovar, para poder achatarrar los vehículos de transporte viejos y que puedan promover un cambio. El PIMA Sol ha sido uno muy específico, destinado al sector hotelero, que es para todos aquellos proyectos en hoteles que generen una mejor certificación energética del hotel. Hemos lanzado un plan de ayudas acompañado de un plan de financiación que hemos negociado con el Banco Europeo de Inversiones, muy interesante, y que consiste básicamente en que los ahorros de CO2 que se produzcan en una rehabilitación en un hotel les pagamos durante 15 años todos esos ahorros a 7 euros la tonelada de CO2. Y además el BEI ha habilitado una línea de crédito con el Banco de Santander para proveer de financiación a estos proyectos, con un tipo de financiación interesante, que es más bajo que el que está ahí puesto. En realidad ahora es el Euribor más el 3%, y que pretendemos un poco que el parque hotelero pueda, digamos, renovarse, ¿no? Sin incidir, yo creo es más interesante hablar de los proyectos Clima. A ver si lo tenemos por aquí. Vamos a ver, los proyectos Clima es un proyecto muy interesante para lo que se hablaba anteriormente del cambio de calderas de gasóleo a cambios de calderas de biomasa. Con los proyectos Clima lo que hacemos es que todo proyecto que reduzca emisiones en cualquier sector difuso, y estamos hablando del residencial, pero también del transporte, de agricultura, de residuos,
lo que hacemos es comprar las toneladas de CO2 reducidas durante 4 años a un precio de 7 euros por tonelada de CO2. A estos proyectos que han sido lanzados desde hace ya 3 años en convocatorias anuales, se han apuntado muchísimos proyectos de biomasa. Tenemos, y yo creo que por lo que se ha comentado ya, esta región sería una región excelente para incluir proyectos de ese tipo. Nosotros lo que hacemos es, y de una forma sencilla, incluso se puede hacer de forma programática, es toda aquella organización que puede ser un intermediario que facilita esa transformación, que haga cambios de calderas, por ejemplo, de gasóleo a calderas de biomasa, puede agruparlas y en conjunto solicitar las ayudas, de manera que nosotros, por todo el CO2 que eso, digamos, ahorraría, nosotros retribuimos durante 4 años 7 euros la tonelada de CO2. Y esto pretende ser una ayuda que apoye a algo que ya es rentable por sí, porque el cambio del gasóleo a biomasa es una acción ya rentable, no necesitaría, pero pretendemos que se produzca ese cambio de forma más acelerada. Entonces, en los sectores difusos no solamente ha sido calderas de biomasa, pero también gestión de vertederos, temas de gestión agrícola también ha habido proyectos, en el sector residencial ha habido muchos, de introducción de geotermia. Es decir, que tiene cabida cualquier proyecto que reduzca CO2. En el sector residencial pues ha habido bastante biomasa, district heatings, temas de mejora de la envolvente, etcétera, etcétera. Y mencionar también una iniciativa que la ha comentado Martín antes, que hemos creado un registro de huella de carbono mediante el cual las empresas que ya calculan y reduzcan la huella de carbono pueden inscribirse en nuestro registro, y además en este registro también tienen cabida todos aquellos proyectos que pueden ser sumideros forestales, es decir, zonas que ahora mismo, aunque tengan calificación forestal, pero no tengan, digamos, un mínimo de cobertura de arbolado, que nosotros lo fijamos en el 20%, pueden, mediante proyectos de reforestación y demás, inscribirse, y eso facilitar a que el CO2 absorbido por estas masas forestales lo puedan utilizar para compensar emisiones en aquellas empresas que calculen su huella de carbono y que quieran compensar parte de esa huella comprándole absorciones a este tipo de proyectos. Entonces, este registro se creó este año y creemos que tiene un potencial enorme en esta región, y estábamos hablando antes de cómo facilitar el que pudieran aparecer proyectos, porque creemos que pueden ser muy interesantes. También se están haciendo iniciativas de otro tipo que yo creo no vamos a entrar porque no tenemos mucho tiempo, y básicamente eso es un poco lo que quería contar, de que tenemos bastante tarea por delante, pero intentamos desarrollar y promover iniciativas desde las administraciones que desde luego no persigan a ningún empresario ni nada de eso, al contrario, lo que nosotros creemos es que de forma ordenada, eso sí, se genere actividad económica en proyectos bajos en carbono, que es lo que queremos. Y nada más. Muchas gracias. Si hubiera alguna pregunta, pues encantado de... Iniciativas de ahorro energético para el residencial, ¿podrías concretar un poco más? Edificios antiguos, por ejemplo, ¿qué iniciativas se tomarían? Vamos a ver, en el tema rehabilitación hay 3 ministerios metiendo, digamos, medidas legislativas que van a facilitar esto. Por una parte, el Ministerio de Fomento, que ya ha sacado una ley, la que llaman la ley de las 3 R's, y un plan de rehabilitación con una cierta dotación. Tenemos el Ministerio de Industria, que va a sacar
del fondo este que os comentaba de eficiencia energética, va a sacar un plan de ayudas, entre los cuales seguramente el sector de rehabilitación de viviendas va a tener algunas líneas claras, y eso esperamos, estamos viendo a ver, que depende de otro ministerio, yo no te puedo decir cuándo va a aparecer. No, yo no conozco muy bien el sector porque no es mi área, pero yo la idea que he recibido es toda la contraria, que todas las viviendas anteriores a los 60, que eran de alturas a veces de 5 y 6 pisos, no tienen ascensor, y es un problema de accesibilidad muy importante para la gente mayor. Y para eso se ha modificado ciertas leyes que impedían invadir la zona de la calle para facilitar que para ciertas actuaciones tú puedas, ocupar zona de la acera para poder construir ascensores en la parte externa. Entonces, pero mucho más de esto yo no te puedo decir porque no es el área mía de expertise, sino que es una parte de vivienda. Pero en rehabilitación tenemos, de los 20 y tantos millones de viviendas que tenemos en España, hay una parte sustancial de viviendas construidas en los 60 que son viviendas sin aislamientos, muchas con el hueco pero sin aislar, o sea, hay una capacidad de actuación ahí en mejoras enorme. Tiene cabida cualquier proyecto que reduzca emisiones de CO2, con lo cual, si tú tienes cualquier proyecto de sustitución de una caldera de gasóleo, o puede ser de gas natural también, que emite CO2, por geotermia, o por cualquier otra alternativa, o la rehabilitación de la vivienda con la envolvente para que tenga menos necesidades de demanda de energía, o cualquier tipo de un district heating que mejore la eficiencia y reduzca el consumo. Todo tiene cabida, absolutamente todo. Nosotros cuantificamos cuánto significa en CO2 eso y pagamos de acuerdo a eso, con lo cual es un tema, digamos, muy objetivo, y ojo que ha de ser verificado, que es la parte, ahí nosotros en las ayudas somos muy escrupulosos, de manera que pagamos lo que se ha medido que se reduce. Había una pregunta por allí detrás. En la medida en que sí, tendría cabida, pero el problema es que ya para temas, o sea,
Sustituir gasóleo por biomasa es inmediato. De hecho, se calculan las reducciones en 10 minutos. Calcular la reducción de emisiones derivadas de la utilización, por ejemplo, de materiales de derribo en la generación de nuevos áridos, que entiendo es lo que... eso, pues hay que mirar. Primero, que si lo que efectivamente genera ahorros, pero habría que tener por cada metro cúbico de árido sacado de cantera qué huella de carbono tiene y cuánto se ahorra de eso, porque parte de esa huella además es machaqueo, que es eléctrico, es energía eléctrica, no es energía térmica, pero toda la parte de transporte se ahorraría, o sea, es un poco más complejo, pero tendría cabida, ¿eh? Perdón que no te he oído. No, yo diría que la ley de las 3 Rs se mueve en el ámbito de la urbanización y la rehabilitación de la vivienda. Las partes de utilización de material de residuos, quizás yo creo está más en el ámbito de la economía circular y demás. Yo no sé si la ley de las 3 Rs tiene algún epígrafe que beneficie eso, pero yo sinceramente creo que no, ¿eh? Totalmente, sí. De hecho, lo tenemos en la web, que nuestras líneas de ayudas en los climas son compatibles con cualquier otra ayuda del IDAE o cualquier otra ayuda que tenga la comunidad autónoma, etcétera. Y nada más. Pues muchísimas gracias. Que el Observatorio Extremeño de Cambio Climático estamos abiertos para todos estos temas y os podemos facilitar bastante información, y transmitirle después al Ministerio tanto los registros de huella de carbono, todo el tema de absorción que planteaba ahí, que es compatible con la PAC, además de la ayuda que pueda haber, que ha planteado antes mi director general, y que otra que pueda haber de la PAC a través del FEADER, también es compatible el efecto de absorción para crear los bancos de sumideros. Gracias.